Voluntad directiva y voluntad permisiva. Dios conoce lo que es mejor para sus fines eternos y perfectos, así como para nosotros, pero tiene que tratar con el ser humano limitado e imperfecto, no siempre atento a su voz y no siempre obediente. Por ello encontramos que la voluntad de Dios se puede manifestar en dos expresiones diferentes. Número 1. La voluntad de Dios directiva. La voluntad de Dios directiva. Los mandamientos e instrucciones que encontramos en la palabra de Dios revelan su voluntad directiva, es decir, lo que Dios quiere que hagamos, porque en su sabiduría sabe que es lo mejor. Así también cuando el Espíritu revela la voluntad de Dios para nosotros, está revelando su voluntad directiva. Número 2. La voluntad de Dios permisiva. La voluntad permisiva de Dios. Cuando el hombre no sigue la voluntad directiva de Dios, porque no supo discernir esa voluntad, o porque no la buscó, o sencillamente la desobedeció, entonces Dios puede, si así lo quiere, permitir al hombre seguir su propia iniciativa. Esto lo hará siempre que esta iniciativa no vaya en contra de los mandamientos expresos de la palabra de Dios ni de su naturaleza santa. Lo concedido por la voluntad permisiva de Dios nunca será mejor camino y muchas veces habrá consecuencias desagradables. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 11. 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. En aquellos días cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: Yo te he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Toma masa de higos, y tomándolas la pusieron sobre la llaga y se sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11, encontramos el caso del rey Ezequías, un buen rey, a quien Dios le comunica por medio del profeta Isaías que va a morir. Ezequías llora y ruega tanto que Dios le concede 15 años más de vida. Pero el relato posterior, en los versículos y capítulos siguientes, nos muestra las consecuencias de ello. Errores tremendos. Le nace un hijo que sería uno de los más idólatras y blasfemos en la historia de Israel, y una muerte sin pena ni gloria. Segunda de Reyes, capítulo 20, 12 al capítulo 21, verso 9. Lee Isaías
capítulo 55, verso 8 al 9. Isaías 55, verso 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Medita si es sabio o vale la pena cambiar la voluntad directiva de Dios por la voluntad permisiva. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Número 1. Los medios para conocer la voluntad de Dios. Su palabra revela en Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los medios para conocer la voluntad de Dios. Número 1. Por su palabra revelada. Hechos capítulo 1, versículo 1 también. Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé cosas acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es el medio más seguro porque es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Debe controlar todos los otros medios de conocimiento de la voluntad de Dios. Número 2. Por su Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 1. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por su Espíritu Santo, Él está en el mundo convenciendo de pecado, pero muy particularmente a cada creyente para guiarle en su camino a la perfección. 3. Por las circunstancias. Aunque no siempre las puertas abiertas o cerradas pueden indicar la voluntad de Dios, como en el caso de Pablo en Hechos 16, 6 al 11, donde Dios usa las circunstancias para guiarle. 3. 4. Por los dones del Espíritu Santo, profecía, palabra de ciencia, de sabiduría. 5. Por sueños y visiones, como Mateo capítulo 1, verso 20 y Hechos 16, 6 al 10. La aptitud para conocer la voluntad de Dios. Cualquier persona puede leer la Biblia y conocer intelectualmente la voluntad de Dios, pero no garantiza que toque su corazón y lo mueva a hacer dicha voluntad. Tiene que haber una aptitud correcta que permita la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Puedes leer Salmo capítulo 1, verso 2. Salmo capítulo 1, versículo 2. La aptitud para conocer la voluntad de Dios es revelada en la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hechos capítulo 9, verso 6. ¿Cuál es la aptitud? Meditar en la palabra de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 9, verso 6. Hechos 9,
versículo 6. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios. Hechos 9, verso 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Acabamos de leer la actitud de obediencia. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos la aptitud para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios? El resultado de hacer la voluntad de Dios lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 50. Mateo capítulo 12, verso 50. Dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Te das cuenta? Juan capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra del Creador. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice el Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermosas promesas para los que siguen la voluntad del Señor. Vale la pena. Por eso escudriñemos la Biblia todos los días. Meditemos en ella para conocer su voluntad, agradable y perfecta. Oremos a Dios que revele su voluntad para cada día y cada decisión que debemos de tomar. Él nunca nos va a defraudar. Salmo 143, verso 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Entonces, acabamos de aprender que hay voluntad directiva y permisiva. Voluntad directiva de Dios y permisiva de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Vimos algunos medios: por su palabra, por su espíritu, por las circunstancias, por los dones del espíritu, por sueños y visiones. Conocimos la aptitud que debemos de tener para la voluntad de Dios y el resultado de hacer la voluntad de Dios. Así que una vez que tú sabes esto, puedes conocer la voluntad de Dios de una manera profunda y maravillosa. Dios te bendiga.